Damos gracias al Padre en esta mañana por su presencia. Damos gracias al Señor por la posibilidad que tenemos de poder adorarle, de poder exaltarle, de poder bendecir su nombre. Porque aún son en esos momentos donde somos transformados, donde podemos perder la mirada de todo lo demás y solamente darnos cuenta que hay un Padre de amor que nos anhela, que nos desea, que está pronto a nuestro encuentro siempre, que estemos dispuestos a venir a su mesa, a comer, a beber de Él, a disponernos en verdad para que todo aquello que aún no es Cristo en nosotros pueda ser quitado y la naturaleza del Padre, ese espíritu de vida, ese espíritu vivificante, comience a correr por nuestra sangre y cada célula y cada parte de nuestro ser pueda reconocer esa naturaleza. Te adoramos, Señor, en esta mañana, bendecimos tu nombre, sea tu presencia bienvenida en este lugar. Haz lo que quieras y tengas para hacer en este día, Señor. Aquí estamos rendidos, entregados, dispuestos, Señor, expectantes, porque necesitamos, porque queremos más de ti, porque hay más para los que tienen hambre, para los que tienen sed. Claro que hay más. Gracias, Señor, gracias por tu presencia, gracias por tu bondad, gracias por este tiempo, Señor, y que aún este espíritu en esta plataforma, en este día, Señor, de adoración, de intimidad, nos permita, Señor, poder recibir tu palabra, que aún la impartición de lo que vos vas a soltar en este día podamos entender que todo lo que hasta ahora ha sucedido es para volver a conectarnos a ti, para que haya una atmósfera adecuada, para que la revelación, para que la verdad se pueda soltar, Señor, y no haya oposición y no haya resistencia. Bendecimos tu nombre en esta mañana, papá. Dale gracias al Señor por estar en este lugar, dale gracias por su fidelidad. Gracias, papá, gracias, gracias. Gracias, Señor. Amén. Amén. Toma tu asiento. No queremos cortar nada de lo que el Espíritu de Dios ha comenzado a hacer en este día, en esta mañana, ¿sí? Qué bueno es poder estar juntos, ¿sí? Una vez más. Qué bueno es tener este privilegio, ¿sí? Amén. ¿Están gozosos? ¿Están contentos? ¿Sí? Que el frío no les robe el entusiasmo, la fe, ¿sí? Creo que si algo se extrañaba de estos tiempos, es el tiempo donde podemos alabar juntos al Padre, ¿sí? Donde podemos adorarle, si bien nunca ha faltado palabra del Señor y el Señor siempre ha estado hablándonos y ha estado ministrándonos, pero creo que el tiempo donde podemos estar todos juntos en un mismo espíritu es distinto, es diferente, ¿sí? Y no sé si a ustedes, pero al menos a mí, lo extrañaba, ¿sí? Se extrañaba estos tiempos de delante del Señor, de adoración, de intimidad, de poder volcarnos a Él, ¿sí? En gratitud. Y bueno, no quiero demorar mucho esto, sino que, no sé si pueden percibir, pero hay una presencia especial de parte del Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Y no queremos en esta mañana ser conscientes de esto, ¿sí? Dejar de mirarlo al Señor, sino que aún lo que Él empezó queremos que lo complete, ¿sí? Queremos que hoy el Señor pueda terminar de imprimir y de hacer lo que Él hoy pensó y preparó para cada uno de nosotros, ¿sí? Así que les animo a que puedan estar ahí atentos, ¿sí? Que podamos confrontar todo lo que quiera ser impedimento, ¿sí? La palabra del Señor nos hace tener autoridad para que aún en esta atmósfera y en esta realidad de su espíritu no haya nada que nos impida recibir. Así que si por ahí el frío, el sueño, ¿sí? No le demos lugar, ¿sí? No dejemos que nos venza ni otro pensamiento, ni el cansancio físico, nada,
sino que podamos estar receptivos y atentos a lo que el Señor nos quiere decir. Y vamos a ir a la palabra del Señor ya rapidito. Vamos a repasar un pasaje que veíamos la semana pasada en Hebreos 2, 14 y 15. Dice así la palabra del Señor. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. ¿Sí? Esto lo mirábamos la semana pasada, ¿no? Acerca de lo que no es temor de Dios, ¿sí? Ese temor, esa intimidación que viene en otra esencia y que viene a querer generar en nosotros un miedo natural que nos paraliza, que ataca nuestra fe, que aún viene a aniquilar nuestra confianza en el Padre. Y podemos ver en este pasaje que Jesús se está presentando con otro espíritu diferente para poder vencer a la muerte, ¿sí? Entendiendo que Él es la vida. Y cuenta este pasaje que Él abraza y lleva en sí mismo la muerte. Él se dio, Él se entregó para vencer la muerte. Entonces, Él rinde la vida para vencer la muerte. Y acá podemos ver algo que es muy interesante, que la vida rendida de Jesús, sí, tuvo el poder, tiene el poder para vencer todo el imperio de la muerte. ¿Sí? Jesús vino a destruir todo el imperio del diablo, vino a destruir toda obra de Satanás. ¿Sí? Y esto es muy importante que lo podamos entender, no como un concepto, ¿sí? Porque vamos a entender otras cosas. Hoy se van a poder dar cuenta de ciertas dinámicas que aún tenemos conociendo esta verdad, ¿sí? Que son parte de nuestros pensamientos, son parte de nuestros sentimientos y aún terminan afectando nuestras decisiones. Entonces, cuando nosotros vemos al diablo con todo su imperio, ¿sí? Con todo ese imperio que es de muerte, sus artimañas, sus secuaces, todo lo que trabaja en pos de esa intención y de esa realidad de lo que él pretende imprimir y establecer mediante la muerte, ¿sí? Mediante esa separación, entendemos que ese es un imperio que Jesús destruyó, es un imperio que está destruido y asolado, ¿sí? Esto ya pasó, no es que Jesús lo hace hoy, sino que esto Él ya lo hizo. Pero ¿saben qué pasa? Hoy nos encontramos, muchos de nosotros, viviendo con este temor a la muerte, ¿sí? Es una realidad. Nosotros sabemos que Jesús venció la muerte, pero muchas veces nosotros estamos con temores. Tenemos miedo, le tenemos miedo a la muerte, le tenemos miedo a lo malo, le tenemos miedo a no tener, le tenemos miedo a que nos pase algo, le tenemos miedo, ¿sí? Ponele lo que le quieras poner de acuerdo a el miedo. Y muchas veces tenemos esta idea, lo vemos al diablo como alguien poderosísimo, ¿sí? Tremendamente grande, a tal punto que nos intimida, ¿sí? Y que la tiniebla en sí tiene un poder extraordinario para venir y arremeter contra nosotros. Y nosotros acá estamos tratando de aguantar el cimbronazo de lo que el enemigo continuamente quiere decirnos, quiere hacer, quiere mostrarnos. Y déjame decirte que esto es un engaño, es una mentira. Cantábamos recién, porque grande es nuestro Dios, ¿sí? ¿Quién no le temerá? Pero el tema es que no hemos entendido esto. Por eso muchas veces nos presentamos en una actitud de que pareciera ser que el diablo, que la muerte misma, es más grande que el Dios que nos representa, que el Dios que es tu papá, que es mi papá, ¿sí? Entonces, vemos al diablo en esta forma de imperio afectando nuestros pensamientos. Es decir, el diablo en nuestros pensamientos nos subyuga, ¿sí? Porque nos afecta, nos detiene, afecta nuestras decisiones. ¿Por qué? Porque es por temor. Por temor esto, por temor lo otro. Por temor a que me pase esto, hago esto. Pero nunca es por amor, es por confianza, es por creer. Y qué tremendo es esto cuando de repente hay cosas que pareciera ser que uno no puede controlar, ¿sí? A veces hay ciertas cosas en la vida que uno se siente impotente. No, por más que quieras hacer algo, no podés hacer nada para cambiar eso. Pero qué bueno es entender que muchas veces quizás el temor más grande es poder rendir el control de las cosas que muchas veces nosotros buscamos manejar. Y que realmente lo pueda tener el Señor, sabiendo quién es Él, sabiendo que Él venció la muerte, sabiendo que Él doblegó ese imperio.
sabiendo que Él es la vida, sabiendo que Él es fiel, que Él es bueno, que Él es verdadero, ¿sí? Entonces, si bien el imperio del diablo está destruido, las estructuras que Él dejó para gobernar las mentes de las personas, sí, para gobernar nuestras mentes, porque más allá que nosotros tenemos a Dios, no estamos ajenos a esto, siguen vigentes. Y es por eso que necesitamos ver esto, porque posiblemente nosotros acá lo entendemos conceptualmente, vos sabés que es así, pero cuando te llega la hora de las diversas situaciones pareciera ser que es más creíble lo que el diablo te susurra y lo que Él nos quiere mostrar que lo que dice Dios, que lo que Dios ya ejecutó a través de Cristo. Y en vez de pararnos y posicionarnos en lo que Dios dice, empezamos a movilizarnos por lo que el diablo nos dice. En temor, en desesperanza, en incredulidad, en incertidumbre, en impaciencia. Voy a hacer un paréntesis. Les voy a dejar esta parte de introducción de lo que fue un poquitito lo que compartimos la semana pasada, porque esto lo quiero enganchar al final, ¿sí? Esto nos va a servir de plataforma para lo que hoy quiero hablarles de parte del Señor, pero lo vamos a enganchar al final porque al final el Señor nos va a impartir algo y tiene que ver con poder enganchar esto. Así que, para meternos un poco en aquel que siempre está, quiero que me acompañes a Marcos 6. Marcos 6, 45, 46. Buenísimo, va a salir acá, ¿sí? También va a salir en pantalla para los que lo están viendo en vivo ahora. Dice la palabra del Señor así, versículo 45. Enseguida hizo que sus discípulos subieran a la barca y fueran delante de él a la otra orilla, a Betsaida, mientras él despedía a la multitud. Y después de despedirse de ellos, se fue al monte a orar, ¿sí? Y después de despedirse de ellos, se fue al monte a orar. Ahora, yo les voy a ir compartiendo algunas impresiones, ¿sí? Como estamos en familia, les puedo abrir mi corazón y les puedo contar un poquito qué es lo que interpreto, qué es lo que me pasa cuando miro esto. Acá cuando dice que él se despide y se va al monte a orar, esta despedida me suena a un tiempo nuevo. ¿Sí? Me suena a tiempo nuevo. Jesús queriendo marcar un tiempo nuevo en la vida de sus discípulos. ¿Sí? Entiendo lo que Dios nos viene hablando. ¿Sí? Al comienzo de todo este 2021 hasta este día, Dios nos viene hablando de una manera muy clara. Y todo lo que Dios nos viene hablando es justamente porque Él quiere establecer un tiempo nuevo. ¿Sí? Él quiere establecer en nuestras vidas un tiempo nuevo. Él no quiere que nos llenemos de información. O sea, todo lo que aún por la gracia de Dios se ha podido preparar un miércoles, un domingo, no es para llenar un espacio. No es para que ustedes puedan decir, bueno, no nos dejaron tirado y por lo menos la iglesia se acordó de nosotros y ponen algunas prédicas como para hacernos compañía. ¿Sí? No. Es poder entender qué Dios nos quiere decir. Pero pareciera ser que una cosa es lo que yo puedo saber y podemos justamente entre nosotros decir, sí, qué bueno, qué lindo, qué verdad. Pero otra cosa es vivirlo, es que eso me haga carne, poder ser conscientes de lo que Dios me está diciendo, poder atrapar. Y es ahí donde estamos en una lucha. ¿Por qué? Porque tenemos estructuras de pensamiento, patrones de conductas, vivencias, sí, buenas y malas. Gente que durante mucho tiempo ha estado en el Evangelio y quizás hay cosas que las hemos recibido mal. ¿Sí? Y esto no es por caerle a nadie, es por entender que hoy el Señor nos está hablando desde otro lugar. Y ahí estamos, ¿qué hacemos? ¿Rompo la estructura o me niego a lo nuevo o atrapo lo nuevo? Y esto ni siquiera tiene que ver para, desde lo que Dios nos habla, mirar ni medir a nadie. No es que de repente nosotros vamos a decir, ay, porque nosotros, mi congre está en la Reforma, entonces aquella iglesia no es buena porque no está en la Reforma. O sea, no se trata de eso. Se trata de entender que todo lo que Dios nos viene hablando, Él nos lo viene hablando porque Él quiere que eso pueda ejecutar en nosotros una acción, un cambio, una realidad. Lo que Dios le habla a otra congregación, gloria a Dios. Ahora, somos una iglesia, somos un cuerpo. ¿Sí? Somos una misma cosa. Ahora, a nosotros el Señor nos suelta esto. Y tenemos que ser fieles y tenemos que proceder conforme a lo que Dios nos suelta. No para medir o para decir o porque ahí estaríamos errando. ¿Sí? O sea, nosotros tenemos que darnos cuenta de que aún todo lo que el Padre nos viene enviando y nos viene entregando justamente porque hay cosas que Él no quiere que sigan siendo las mismas. Pero pareciera ser que nosotros lo tenemos acá y en la vivencia sigue pasando lo mismo. Entonces, el Señor nos tiene que hablar, el Señor tiene que romper, el Señor tiene que impartir. Pero te decía que esto me suena a una despedida. Él les dice, yo me quedo a la orilla y dice que se sube al monte. Los despide y automáticamente Él se va al monte.
Y también esto me hace acordar, ¿se acuerdan cuando Jesús, después de resucitado, dejó también a los discípulos? Y cuenta la palabra que Él les dijo, ustedes quédense acá, que yo me tengo que ir. Y dice que en esa ocasión Él subió al monte Sión. Pero acá es diferente, acá no. Acá primero, ¿sí? En este caso Él se despide, pero les dice que ellos tenían que cruzar a la otra orilla. Les da la indicación de que ellos crucen. Y automáticamente, una vez que Él les dice esto, ahí sí Él sube al monte. Ahora, cada vez que el Señor nos va a querer hacer cruzar a la otra orilla, para nosotros son tiempos de cambios. ¿Sí? Y el cruzar a la otra orilla, llamale lo que sea. Hay procesos que vivimos, hay decisiones, hay realidades. Y cada cosa que Dios marca es esa oportunidad que está poniendo delante de nosotros para que nosotros podamos cruzar a la otra orilla. ¿Sí? Son esos tiempos donde Dios nos quiere expandir, donde Dios quiere llevarnos a otra nueva dimensión, a otro nuevo lugar, a otro nuevo posicionamiento. Por eso son tiempos de cambios, por eso son tiempos nuevos. Y creo que esto tiene mucho que ver con nuestro tiempo personal, con tu tiempo, pero también tiene que ver mucho con este tiempo que estamos viviendo, ¿sí? Porque más allá de que nosotros somos seres individuales, que cada uno tiene diferentes responsabilidades y obligaciones, dentro de poder tener a Cristo en nuestras vidas, también somos parte de una sociedad. Y hoy la sociedad también vive un tiempo muy especial, muy crítico. Pero dentro de el tiempo que yo tengo como persona, también tengo un tiempo como parte de una sociedad, ¿sí? Y de una y otra forma es un tiempo donde Dios nos quiere mostrar que como congregación Él nos está metiendo en un tiempo de expansión. Ahora, expansión no tiene que ver, mirá, les voy a aclarar esto. A veces nosotros creemos que solamente expansión tiene que ver con gente. Y gloria a Dios, porque obviamente que lo que Dios hace en nosotros lo tenemos que reproducir en alguien. Y eso está bien, si no estoy diciendo que no. Pero también expansión tiene que ver con esa naturaleza, ese carácter de Cristo desarrollado dentro de mí. Porque a veces lo peor que nos podría pasar es decir, bueno, como congregación no crecemos en número, pero tampoco crecemos en la imagen, en la estatura de Cristo. Y ahí tenemos un problema. Ahora imagínate que si nosotros podemos crecer, Cristo puede crecer en nosotros, lo que el Espíritu de Dios va a poder reproducir en otros, va a ser eso que nosotros portamos. Pero si yo no lo vivo, yo no lo puedo impartir. Yo hoy te puedo enseñar a vos la palabra de Dios, pero no te puedo impartir algo que no vivo, algo que no es parte de mi esencia. Ahora, si yo lo vivo, yo te lo puedo impartir. Entonces, creo que aún en este tiempo muchos de nosotros estamos en un mayor orden. Dios nos quiere expandir, pero a muchos nos está llevando a un tiempo de comprensión, de mayor orden, ¿sí? de renuevo, de cambios, de decisiones, de expectativas nuevas. Porque pareciera ser que enseguida nos hacemos la meseta y creemos que solamente el Evangelio es alguna reunión de vez en cuando, y después tengo vía libre para hacer mi vida como quiero, de la manera que quiero, y le doy lugar a Dios cuando tengo algún tiempo congregacional. Mientras que Dios sigue estando con nosotros cada día de nuestra vida. Mientras que la iglesia seguimos siendo cada uno de nosotros. Tu casa es una iglesia y el Evangelio tiene que correr por lo que vos sos, por lo que haces, por cómo te movés en el día a día. No se puede reducir a solamente hoy que tenemos la posibilidad de estar acá, lo que podamos hacer acá entre nosotros, ¿sí? Entonces, en medio de todo ese tiempo, claro que muchas veces algunos de nosotros vienen con alguna frustración, otros vienen con ansiedades, pero acá estamos, ¿sí? Intentando caminar en la dirección que Dios nos está marcando, ¿sí? Pero creo que hay algo que es general, y es que cada uno de nosotros en el fondo, sabe, ¿sí? Vos, mi hermano, vos, mi hermana, sabemos juntos que mañana no puede ser igual. Hay cosas que Dios ya las ha hablado para que mañana no sean igual. Pero pareciera ser que nos cuesta, porque mañana sigue pasando lo mismo. Y ahora, en esta urgencia de exitismo, de querer ver todo ya, no me refiero a que se resuelvan las cosas de hoy a mañana. Hay cosas que por ahí llevan otro tiempo de proceso. Pero sí me refiero al enfoque.
mañana no podés seguir pensando igual, no podés seguir actuando igual, no podés seguir hablando las mismas cosas. Ese es el problema. ¿Sí? Creo que todo lo que Dios está poniendo delante de nosotros es para transformarnos. Y si yo sigo viviendo, hablando, haciendo lo mismo, lo entiendo acá, pero eso no va a generar nada, absolutamente nada en mí. Entonces, el Señor nos inicia diciendo que hay una nueva orilla. ¿Sí? Hay una nueva orilla que espera y hay un lago por cruzar. Y eso Él lo pone en esta mañana delante de nosotros. Esa es tu situación, hermano. Esa es mi situación. Esa es nuestra situación. Por eso el Padre nos está ministrando esto hoy. Por eso el Padre abre esto hoy para cada uno de nosotros. ¿Sabes por qué? Porque si tuviera que decírtelo así, hay un solo lugar donde todo lo que viene para nosotros es bueno. ¿Sí? Hay un único y solo lugar donde todo lo que va a venir para nosotros es bueno. Y ese lugar es en Cristo. Ahora, esperen, qué buenos los amenes, pero después hay que sostenerlos. No te apresures a decir amén y después hacemos agua. Digo bueno, no digo fácil. Repito, digo bueno, no digo fácil. Porque a veces queremos que todo sea fácil. Y pareciera ser que cuando las cosas se salen de lo que nosotros pretendemos o esperamos, ya ahí levantamos la voz. ¿Cómo puede ser? Y ya empezamos a llenarnos de incredulidad, de todos esos pensamientos, de temores, y soltamos y pensamos cosas que no tienen que ver con el Señor. Digo bueno porque todo lo que tiene que ver con Cristo es bueno. ¿Amén? No fácil. Amén. Vamos a seguir avanzando porque si no me van a sacudir con algo. Versículo 47. Dice, al anochecer, la barca estaba en medio del mar y él estaba solo en tierra. Qué interesante al anochecer. Sería al venir la noche. Todos nosotros podemos salir de día. A ver, hoy salimos de día, pero en algún momento se va a hacer de noche. ¿O no? Más tarde se va a hacer de noche. ¿Sí? Ahora, no sé por qué, pero es importante que podamos entender esto también en esta mañana. Esta frase de venirse la noche es como que siempre lo asociamos a lo malo. Se viene la noche, se vino la noche, viene negro allá. ¿Has escuchado estas declaraciones? Es como que lo tenemos asociado a lo malo. Lo tenemos asociado cuando está por venir algo difícil, cuando se viene lo difícil. Pero te quiero decir otra cosa, lo difícil se ve mucho más difícil aún cuando lo miramos con ojos naturales. Si vos hoy estás viviendo una situación difícil y la mirás con ojos naturales, es mucho más difícil de lo que en sí es. Se transforma mucho más difícil cuando nosotros queremos ver y queremos entender las realidades de lo que sucede de manera natural. Pero cuando lo veo a Cristo, cuando lo puedo ver a Él, ¿de qué noche estamos hablando? ¿Sí? No hay noche que lo pueda vencer. ¿Sí? No hay noche que lo pueda vencer. No hay oscuridad alguna que pueda vencer tu situación. No hay noche, no hay oscuridad, no hay tiniebla alguna que pueda vencer tu situación. Amado hermano, en esta mañana, cuando vos lo ves a Él, cuando vos estás en Él y lo focalizás a Él y tu mirada está puesta en Él. Eso sí, nosotros tenemos que estar cruzando el río. Tenemos que estar en este proceso de ir a la otra orilla. ¿Sí? Ese río que se nos pidió que crucemos para llegar a la otra orilla. Y dice, entonces, al venir la noche, la barca estaba en el medio del mar. Y esto se pone interesante, claro. ¿Por qué? Porque a veces nos lanzamos a palabras de Dios. ¿Sí? Dios nos dice, es por acá. Y uno, sí, yo lo tomo, lo creo, tomo esta decisión. ¡Fua! Y nos lanzamos. Lo tomamos, lo creemos. Aceptamos el desafío del nuevo tiempo. Sí, amén, gloria a Dios, yo quiero cambiar, quiero transformar, voy a seguir a Dios, voy a hacer su voluntad, mi tiempo es para Él. Pero ¿sabes qué pasa? Dejamos de estar en tierra firme. Ya nuestros pies dejan de estar en tierra firme. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, como dice la palabra acá, empezamos a estar en el medio del mar.
¿sí? Algo que cortito les comparto. A veces la carrera, ¿sí? La carrera esta que Dios pone delante de nosotros, no es una carrera de velocidad, no es a ver quién llega primero. Ay, llegué primero, les gané, hermano, lero, lero. No, no se trata. Es una carrera de resistencia, hay que llegar. Pero cuando yo en el medio del camino dejo de verlo a Él, lo más probable es que pueda abandonar la carrera. Entonces ahí es donde entro, ¿habré hecho bien? ¿Y se vienen a hacer esto? ¿Y se vienen a tomar esta decisión? ¿Habrá venido del Señor? Entonces, cuando pasa esto, ahora nos encontramos que estamos de repente, estamos de noche y estamos en el medio del mar. ¿Sí? ¿Se pueden imaginar esto? ¿Sí? Nos encontramos en ese de repente, de noche y en el medio del mar. Pero ¿saben qué? Les quiero decir algo que a mí me entusiasma muchísimo. ¿Sí? Porque sé que esta palabra del Señor hoy la viene a impartir, la viene a soltar con ánimo. Glorioso, ¿sí? Pero glorioso sea aquel que nos ha llamado, aquel que nos ha dado la orden de cruzar a la otra orilla. Y glorioso sea ese día que Él nos envió. Porque también ese que nos envió y ese que nos dijo que hiciésemos eso, es el que nos va a cuidar a la noche. Es el que nos va a sostener en medio de la noche. Es el que va a ser fiel en medio del mar. ¿Amén? Y esto es interesante verlo, porque muchas veces nos quedamos con la noche, el mar, y como que nos olvidamos quién está con nosotros. Nos olvidamos el por qué, ¿sí? De que si Dios me marcó algo, y yo lo creo, y yo voy en pos de eso, no importa, Él es fiel. No importa si yo entiendo, no importa si tengo que esperar, no importa lo que pase, no me importa verdaderamente, porque prefiero creerle. Pero muchas veces algo que nos pasa a todos nosotros es que somos de hablar y hablamos siempre y decimos no, pum, pam, pim. Y en los momentos que estamos bien, somos una Biblia abierta. Pero el tema es que después todo eso que soltamos, lo tenemos que vivir. Entonces muchas veces no está mal que lo soltemos. Pero cuando viene la prueba, viene para ver si realmente esas convicciones son verdaderas. Y ahí es donde se complica. ¿Por qué? Porque ahí es donde uno tiene que demostrar de qué está hecho realmente. ¿Sí? Ahora, conjuga esto con el temor a la muerte. No queremos perder, no queremos quedar mal, no queremos arriesgarnos, no queremos creer, porque nos conviene siempre lo seguro. Y lo seguro siempre lo podemos asociar a nuestro corazón, a lo que a mí me gusta, a lo que a mí... Porque todo lo que viene en dirección de Dios siempre nos desafía más a creer, a morir, a obedecer, a avanzar, pero también abre otro panorama de gloria, porque cuando lo vemos a Él, vemos lo que Él está viendo. El problema es que yo capaz que acá estoy viendo un vaso con poquita agua y Dios está viendo un recipiente pronto a llenarse. Pero si yo no veo como Él ve, es ahí donde entro en esta situación de crisis interna donde muchas veces terminamos sacando el foco de que Él es fiel y que si Él nos mandó a cruzar a la otra orilla, Él nos va a cuidar a la noche y Él nos va a sostener en el medio del mar. ¿Amén? Sigamos avanzando, versículo 48. Dice así: y al verlos remar fatigados, porque el viento les era contrario, como a la cuarta vigilia de la noche, fue hacia ellos andando sobre el mar y quería pasarles de largo. Dice la primera parte, y viéndoles remar con gran fatiga. A ver si coinciden conmigo, cuando se viene la noche, le ponemos el cuerpo, ¿sí? A veces nos hacemos los otros, pero cuando se complica, ahí le ponemos el cuerpo. Yo sé que capaz que a veces vos tenés que buscar a Dios, tenés que orar, tenés que ayunar, tenés que interceder, y bueno, si pasó y nadie me vio, pero cuando se viene la noche, ahí estás de rodillita, ahí estás al pie, buscando al Señor, tratando de que Él te diga qué pasó. Es decir, le ponemos el cuerpo. ¿Sí? ¿Verdad? ¿O me pasa a mí solo? Ah, bueno, no me dejen solo. Es decir, y empezamos a remar. Y la empezamos a remar. Y remamos, como dice acá, con gran fatiga, fatigados. Ahora les hago una pregunta. ¿A dónde hay que ir? ¿A dónde debemos ir cuando estamos cansados, cuando estamos cargados, cuando estamos fatigados? ¿A dónde tenemos que ir?
Vamos a ir a Mateo 11:28. Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Amén? ¿A dónde hay que ir cuando uno está cansado, cuando uno está trabajado? A Él. ¿Sí? No sé por qué muchas veces nos es más fácil ir a nosotros, entre nosotros. Porque a veces por ahí hay cosas que las hablamos entre nosotros, pero no las hablamos con Dios. Y tenemos que ir a Él. Él tiene que saber. Él tiene que estar presente. Entonces, hoy Cristo nos está ministrando a cada uno de nosotros en esta mañana, ¿sí? Aún a los que están viendo esto desde sus hogares, que Él es el lugar correcto. ¿Amén? Cristo es el lugar correcto. O sea, Cristo es el lugar correcto. Si lo tengo que poner en las palabras de este pasaje, en la primera orilla. Cristo es el lugar correcto en el medio del mar. Cristo es el lugar correcto cuando se viene la noche. Cristo es el lugar correcto en la segunda orilla. Cristo es el lugar correcto en mis pensamientos. Cristo es el lugar correcto en mi alma. Cristo es el lugar correcto en mi espíritu. Cristo es el lugar correcto si nosotros somos nueva criatura. Si vos sos nueva criatura, siempre, 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 Cristo es el lugar correcto. ¿Amén? Entonces, Él nos manda a la otra orilla. ¿Sí? Nos embarca y nos desafía a que vayamos a la otra orilla. ¿Sí? Y en ese transicionar de ir a la otra orilla, se nos viene la noche. Muchas veces. ¿Sí? No sé si les ha pasado esto. Yo soy testigo de muchos, así que no me hagan hablar. Mejor me callo. ¿Sí? Se nos viene la noche. En ese transitar de ir a la otra orilla. Y es ahí donde nos empieza a generar temor. Donde nos empezamos a amedrentar. Donde empezamos a dudar. ¿Qué pasa? Obviamente que le ponemos el cuerpo, pero nos terminamos fatigando porque le ponemos el cuerpo y eso genera que nos fatiguemos. Y aunque nosotros a veces miremos para un costado o para otro, lo único que vamos a ver es agua, porque estamos en el medio del mar. No vamos a encontrar otra cosa que no sea agua. Y se viene la noche, y en la noche encuentro soledad también. Pero ¿sabes qué? Hay algo alentador en toda esta descripción, que es que Él nos está mirando. En medio de todo eso, Él te está mirando. Él nos está mirando. Porque dice acá, viéndolos fatigados. O sea, Él los estaba viendo. Estaba viendo que ellos estaban ahí remando y estaban cansados. ¿Sí? Y qué interesante, porque cuando leía esto, me surge una pregunta. ¿Cómo hizo Él para ver la fatiga de ellos? Si Él estaba en el monte. Quizás alguno podría decir, bueno, sí, lo que pasa es que conocía el mar, conocía el clima, conocía el viento. Se podía sacar una conclusión, ¿no? ¿Y sabes qué? Él sabe. Siempre, siempre, siempre Él sabe. Él lo sabe. Él te ve y lo sabe. Él me ve y lo sabe. Él nos ve y lo sabe. Sabe todo porque nos ve, porque nos mira, porque continuamente nos está mirando. Y en esta mañana quiero que puedas tomar esto, ¿sí? Porque de parte del Señor quiero decirte que Él sabe cómo remamos con fatiga muchas veces. Él lo sabe. Él sabe que la peleamos, Él sabe que le ponemos el cuerpo, Él sabe que nos esforzamos, Él sabe que nos cansamos, Él sabe que le estamos poniendo el lomo, pero Él lo sabe. Él está sabiendo, Él te mira y sabe. Que a veces nosotros seamos inconscientes de que Él nos está mirando, bueno, eso puede pasar, ¿no? Porque de repente no lo vemos a Él en el monte. Estamos mirando la circunstancia. No lo vemos a Él en el monte, entonces a veces no somos inconscientes. O sea, somos inconscientes, no estamos mirando por ahí
a Él, sino que estamos mirando lo que nos pasa, estamos escuchando otras voces, estamos mirando la realidad. Pero sí Él desde el monte alcanza a ver nuestra fatiga. Ahora, te hago una pregunta, y esta pregunta la abro a todos nosotros. ¿Qué es lo que ellos, en medio de todo este panorama, así, no te me distraigas, ponete como si vos estuvieras ahí, ¿sí? Si vos fueras uno de esos discípulos, que hoy lo sos, amén, lo somos. Pero ¿qué es, en medio de toda esta situación de estar cruzando de la noche del medio del mar, qué es lo que ellos tenían garantizado? ¿Cuál es la garantía que ellos tenían? La garantía que tenían es que ellos estaban en la orilla y Él los mandó a cruzar. ¿Sí? Esa era la garantía que tenían. Ahora, no es que ellos dijeron, bueno, a ver, vamos a salir a pasear en el barco. Vamos a pegar una vueltita a ver qué onda el agua. Está lindo el día, che. No. No es que se propusieron cruzar porque sí, porque estaban aburridos. ¿Y qué podemos hacer? Vamos a cruzar a la otra orilla. No. Está lindo, vamos al otro lado. No. Ellos estaban siendo obedientes a una convocatoria de Cristo. Estaban siendo obedientes a una convocatoria de Dios. Dios les estaba mandando a que ellos cruzaran, ¿sí? Les dice, vayan y crucen a la otra orilla. Por eso en esta mañana tenemos que saber que cuando hacemos eso que el Padre nos manda, ¿sí? Cuando vos haces eso que el Padre te manda, Él se ocupa de todo. Él se ocupa de todo, amén. Y es ahí donde no debemos dudar, donde tenemos que ir a Él. Y Él se ocupa, Él se encarga, Él abre caminos donde no lo hay. Él nos guía, nos muestra, pero tenemos que ir a Él. Pero tenemos que movernos por lo que Él nos dice. ¿Sí? Y a veces, esto que te decía, aunque no lo veas en el medio del mar, quizás muchos de nosotros estamos en este proceso, en algún área de nuestra vida, nos embarcamos en el desafío. Y estamos ahí cruzando, se nos vino la noche, estamos en el medio del mar y parece que no vemos nada más que la noche y el agua que se mueve. Pero ¿sabes qué? Él desde el monte nos está mirando. Él desde el monte te está mirando. Y no solamente nos ve, como dice acá, sino que también ve en muchos casos la fatiga. Ve que estamos fatigados. Por eso en esta mañana entiendo de parte de Dios que esta es una palabra de aliento, es una palabra de ánimo. Hay algo que Dios en este día quiere imprimir sobre nosotros. Es una palabra que nos vuelve a introducir en el amor del Padre. Nos quiere volver a introducir en esa atmósfera, en esa realidad, en esa paternidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si el Padre te mandó a hacer algo, vos estás haciendo eso que el Padre te mandó a hacer, Él se ocupa. Él se ocupa de vos, Él se ocupa de tus asuntos, Él se ocupa de mí, se ocupa de mis asuntos. ¿Amén? Qué interesante, ¿sí? Porque dice, tengan paz. Si ustedes están en mi amor, tengan paz, dice la palabra. ¿Por qué? Porque ustedes están guardados en mi amor. ¿Sí? Y a veces pareciera ser que nos cuesta darnos cuenta que Dios no solamente no se presentó como Dios, se presentó como papá. Y Dios es amor. ¿Sí? Él es amor. Entonces, todo lo que... A ver, imagínate esto, vos con tus errores, con tus limitaciones, con tus procesos de carácter, muchas veces sos un buen padre, una buena madre, con todos los recursos que muchas veces se te chipotea ahí el embriague y salís para cualquier lado, ¿sí? Ahora, ¿de dónde crees que sacamos eso? Lo sacamos de su amor. Él es amor. Y Él hace que nosotros hoy lo que podamos encontrar en esa realidad, lo podamos manifestar a nuestros hijos, lo podamos manifestar entre nosotros, pero cuando nosotros estamos guiados por Él, tenemos que estar en paz, porque es ese amor que lo cubre todo. A ver, yo no sé cómo, no sé de qué manera, no sé cuándo, pero sí sé que Él lo sabe. Sí sé que Él es fiel, sí sé que Él no miente, sé que Él cumple. ¿Amén? Ahora, claro que tenemos que seguir aprendiendo de las circunstancias, por eso que son parte. Nos gustaría, como hablábamos el miércoles, llegar ya a saber todo bien, pero no pasar por el proceso. Entonces, muchas veces estamos en crisis porque muchos dicen, yo sé que el diseño de Dios es esto. Buenísimo, yo también sé que es el diseño, pero hay que caminarlo. Yo sé que vos vas a la escuela 6 años y te dan un título. Sí, pero tengo que ir a primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. No es que puedo ir, dame el título.
Entonces a veces decimos, no, porque el diseño de Dios es esto. ¿Y qué estás haciendo vos para el diseño de Dios? Tenés que caminar, tenés que avanzar. A veces queremos ya que el diseño se cumpla y no se puede. Por eso nos bajoneamos, por eso a veces nos descreemos. Porque vemos el diseño y creemos que ya está. No, Dios te lo mostró, ahora tenés que ir caminando y tenés que ir preparándote y tenés que ir procesándote para llegar a vivir en ese diseño. Y es un proceso. Pero tenemos que seguir aprendiendo a no mirar las circunstancias, algo que también hemos venido hablando, no escuchar lo que el mundo dice, lo que el diablo dice. A veces nos llenamos de todo, ¿sí? Y yo no digo que no estemos informados, pero a veces, si yo les pusiera una camarita en el comedor, a veces nos llenamos de televisión, de noticieros, de cosas que no es que esté mal, no estoy diciendo que está mal, ¿sí? No digo que esté mal, pero empiezan a producir cosas en nosotros, nos distraen, nos llenan de todo lo que opera, de todo lo que pasa, y eso nos termina muchas veces distrayendo. Es como que nos encuentra, estamos en el medio del mar y no sabemos para dónde agarrar. Sin embargo, cuando nosotros podemos verlo a Él, es esa fe que se activa, que esa fe que se activa nos hace ver que Él desde el monte nos está mirando. Entonces yo puedo estar tranquilo de saber que en medio de todo lo que me pase, Él desde el monte me está mirando. Ahora, obviamente tengo que saber que si lo que yo estoy haciendo es porque Él me dijo que hiciera eso, Él me va a estar mirando y Él se va a ocupar, Él se va a encargar. ¿Sí? ¿Por qué les digo esto? Porque cuando nosotros descuidamos esa palabra de fe, ¿sí? Ya la perdemos, ya se empieza, ¿sí?, a debilitar esa palabra de fe. En tu vida comienzan a transformarse las cosas, como cuando nosotros le damos lugar al Señor. El Señor mediante la fe nos transforma. Cuando nosotros perdemos esa palabra de fe, somos transformados, pero no en Cristo, ¿sí? En tiniebla, en oscuridad, en fatiga, en noche, en soledad. Y así estamos. Y así nos encontramos. Y así nos expresamos. Y así vivimos. Entonces dice el versículo 48, te lo voy a volver a repetir, y al verlos remar fatigados, porque el viento les era contrario, como a la cuarta vigilia de la noche, fue hacia ellos andando sobre el mar. ¿Sí? Y acá quiero hacer una mención cortita y vuelvo a enganchar. Cuando Dios me estaba hablando esto, por también otra cosa que me venía hablando, se me venían la palabra justicia y la palabra gracia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son dos palabras que muchas veces nos ha costado entender desde la perspectiva de Dios. ¿Sí? Entonces, tenés los que se van a un extremo y es todo gracia, no pasa nada, haz lo que quieras y Dios es gracia. Y tenés los que están todo el tiempo con la regla midiendo, con la ley. Justicia, 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 justicia. Ahora, como te he dicho un montón de veces, lo importante es que nosotros podamos entender qué Dios nos está diciendo, qué Él está viendo. ¿Qué es para Dios hoy justicia? ¿Qué es para Dios hoy gracia? No desde mi punto de vista, no desde tu experiencia, desde tu vivencia, sino desde el cielo, desde la fuente correcta. ¿Sí? Que obviamente cambia y es distinto muchas veces a la nuestra. Y justicia es nuestra obediencia. Si nosotros tenemos que definir justicia, la tenemos que definir como obediencia. Entonces, si Dios me dice que vaya para allá y yo soy obediente, yo soy alguien justo. ¿Por qué? Porque eso es justo delante de Dios. O sea, sería salir de esta orilla y andar a la otra. Entonces yo estoy en justicia porque estoy obedeciendo a ese llamado que Dios pone delante de mí. ¿Sí? Entonces si yo salgo, eso es justo. ¿Por qué? Porque soy obediente. Ahora, la justicia que nosotros como seres humanos podemos establecer es muy limitada. ¿Sí? Ese sentido de justicia propia. Es decir, no nos queda más, si lo tuviéramos que decir de alguna manera, que obedecer. Y esto hasta a veces puede parecer algo natural, pero debe ser así. Ahora, mirá qué interesante esto. La intervención de su gracia siempre supera todas las expectativas. La intervención de su gracia siempre supera todas las expectativas. Es decir, yo hago lo que puedo conforme a mi justicia de acuerdo a lo que tengo al alcance o logro hacer. Que muchas veces tiene que ser obedecer. No le vamos a dar mucha más vuelta. Salgo de esta orilla para ir a la otra que Él me dijo. Y en medio de la barca empiezo a remar con fatiga, porque sé que Él me dio esa orden. Pero cuando Él ve esa justicia, ve esa obediencia, ve que
en mí hay justicia porque yo fui obediente en tomar y en creer eso que Él me estaba diciendo y salí de la orilla, Él obra con esa gracia que va a superar cualquier expectativa de nosotros. ¿Por qué? Porque fuimos obedientes, porque le creímos. Y es esa gracia la que viene a ser la sustancia y la que nos respalda, ¿sí? La que no desiste de nosotros, la que nos vuelve a levantar, la que nos vuelve a posicionar, la que vuelve a hacer algo distinto y nos vuelve a meter de nuevo sobre la ruta, sobre rieles, ¿sí? A ver, cuando vamos a esto, no es que Él viene en la barca, con esto que leíamos recién, y venía en otra barca remando. No. ¿O cuenta esto la Biblia? No. Él vino como no se esperaba. ¿Cómo vino Él? Caminando sobre el agua. ¿Quién esperaba que apareciera caminando sobre el agua? No esperaba a nadie. ¿Por qué? Porque la gracia siempre supera las expectativas. Cuando yo establezco justicia por mi obediencia, cuando yo le creo, cuando yo soy obediente. ¿Amén? Por eso cuando somos obedientes, ¿sí? Estamos siendo justos. Y cuando salimos siempre de la orilla, el Señor de una u otra manera siempre se va a aparecer caminando por el mar para superar todo lo esperable. ¿Sí? Para superar todo lo esperable. No importa si lo entendés, no importa si lo podés ver, lo que importa es que si vos creíste y estás caminando en obediencia, el Señor siempre va a salir a tu encuentro. Y Él siempre va a superar lo que nosotros podamos tener como expectativa de eso. Entonces, quizás yo en esta mañana no sé cuál es tu desafío de vida, ¿sí? No lo sé, porque creo que también Dios nos habla a cada uno conforme a lo que cada uno hoy puede recibir de la palabra. Es distinto, estamos viviendo una misma palabra, pero no todos la tomamos o la interpretamos de la misma manera. Entonces Dios a cada uno le imparte conforme a lo que cada uno puede recibir, ¿sí? Pero cuando su amor se manifiesta, no se manifiesta por una sola cosa. Porque la palabra dice que su amor lo llena todo. O sea que Él se quiere manifestar en todos y quiere llenarlo todo en todo. ¿Sí? ¿Amén? Entonces, quizás en esta mañana estamos en esta atmósfera y habrá alguna manifestación de amor en alguien de acá, en alguno de ustedes, ahí en casa. ¿Amén? ¿Sí? Quizás en esto habrá una manifestación de sanidad. ¿Amén? Dios se moverá y establecerá sanidad. Quizás en esta mañana habrá una manifestación por restauración. Dios restaurando algo en alguno de nosotros, amén. Quizás en esta mañana la manifestación es para traernos fe y volver a inyectarnos de esa fe de Él. Esa fe que proviene de su naturaleza, que proviene de su trono. Quizás en esta mañana habrá una manifestación de un grado más de su amor para venir a modificar en nosotros situaciones, realidades. No lo sé, pero sí sé que Él nos mira, sí sé que Él está acá. Y sí sé que siempre en el fondo de todas las cosas, todo es porque si Él te mandó de ir de una orilla a otra y vos estás yendo, de una u otra forma Él se va a expresar en tu vida. De una u otra forma Él se va a expresar, Él te va a mostrar que está, que Él es fiel, que Él respalda a los que creen, que Él respalda a los que obedecen, a los que son obedientes. ¿Sí? Si quizás te has encontrado en este panorama, ¿sí? Muchas veces de creer, estoy en el medio del mar, se vino la noche, ¿y qué hago ahora? ¿Para qué lado salgo? Y el Señor te dice, pará que yo te veo, yo estoy yendo, porque yo te puse ahí, porque yo te dije que cruces, porque yo te envié a que acciones esto. ¿Amén? Y qué interesante esto, ¿no? Porque a veces en nuestra estructura no está reconocerlo y a veces no lo vemos, no nos damos cuenta. Pero claro que Él siempre está viniendo en medio de la tormenta. Ahora sí, se requieren de dos cosas importantes para todo esto que te estoy mencionando. Se requiere de obediencia y se requiere de fidelidad. Tenemos que ser obedientes y tenemos que ser fieles. La pregunta sería, ¿te mandó a la otra orilla? Hermano, hermana, en esta mañana, ¿eso que estás haciendo, Dios te mandó a la otra orilla? Entonces, si Dios te mandó a la otra orilla, no te quedes. Ponete en movimiento, hacelo.
Agarrá la única barca que tengas, agarrá el único remo que tengas, pero movete, ponete en acción, empezá a remar. Porque si Él dijo que cruces, cruzá, no te quedes, no dudes, no especules, cruzá. Juan 11:40 dice, Jesús les dijo, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? ¿Querés ver la gloria de Dios? Cree, obedece, sé fiel. Hablábamos entre semana que la clave, el principio espiritual es, en lo poco sos fiel, en lo mucho te pongo. Pero si no podés ser fiel con lo que Dios ha puesto en vos, ¿cómo querés que Dios te expanda? No es por capacidad, es por esencia. Si yo soy fiel, si yo le creo, si yo permanezco fiel, lo voy a ver. Él se va a mostrar, Él se va a aparecer en el medio del mar. Y aún nos dice, ¿no te he dicho que si crees verás mi gloria? Cree, cree. Hermano, hermana, en esta mañana creamos. ¿Por qué? Porque estamos llenos de manifestaciones de Dios a nuestro alrededor. Si hoy, no sé, hiciéramos un té a la tarde y nos pusiéramos a hablar de tantas cosas que Dios ha hecho y sigue haciendo en nuestras vidas, estamos colmados de su obrar, de su fidelidad, de su bondad, de su misericordia. Aún de situaciones que han cambiado de un momento para otro, en muchos casos. Yo he sido testigo en mi vida de esto, no se los digo por decírselos. Yo he sido testigo, diagnósticos que se transforman de un momento a otro en cuanto a la salud. Situaciones que quizás de un momento a otro ni ahorrando se hubiera podido lograr tener, y el Señor lo hace. Y el Señor lo hace de un momento a otro. Obediencia, fidelidad. ¿Sí? A veces hay cosas que no las buscamos, pero por estar remando con mucha fatiga, Él de repente se manifiesta. Él sale al encuentro. Y claro que cuando pasa esto, hablo por mí, es como que uno casi como que se arrepiente, ¿sí? ¿Para qué le habré metido tanto el lomo? ¿Sí? Terco, terca. ¿Para qué habré metido tanto el lomo? Si en realidad tendría que haber mirado al monte. Si el que me mandó fue Él. Y yo ahí luchando, remando ahí. Si Él me mandó, tendría que haber ido al monte y estar con Él. ¿Sí? Porque acá me surge esta pregunta. Él me manda. ¿Y Él me va a dejar en el medio del mar que yo me ahogue? ¿Ese es nuestro Dios? ¿Ese es tu papá? ¿Él va a dejar que te ahogues en el medio del mar cuando vos fuiste obediente y saliste de la orilla? Si la indicación vino de Él, ¿dejará Él que claudiquemos? ¿Dejará Él que nuestros enemigos se burlen de nosotros? No, claro que no. Dios no es así. No. Entonces, aunque yo no lo vea en el monte, aunque vos no lo veas en el monte, aunque hoy tenemos posibilidad de hacerlo, porque déjame decirte que hoy Dios se da a conocer. Y vos y yo lo podemos ver. Lo podemos ver. Ahora, aunque no lo veamos, Él sí nos ve y Él es fiel. Él te ve y Él es fiel. Él me ve y Él es fiel. ¿Sí? Por eso en el versículo 48 al finalizar dice, fue hacia ellos andando sobre el mar y quería pasarles de largo. Mirá acá la naturaleza del Padre, mirá. ¿Sí? Porque dice que Él se aparece, pero los quería pasar de largo. Entonces yo como que empecé a dibujar una imagen y digo, claro, vos fíjate, Él habrá pensado dentro de sí mismo en decir, bueno, voy abriendo camino delante de ellos para que ellos vengan atrás. ¿Sí? Les voy marcando el camino, me voy adelantando, se los voy a allanar porque los veo que vienen remando con fatiga. Me adelanto y les voy calmando un poquito la tempestad. Pero no pasó eso. Él quiso, pero no hizo. ¿Y sabes por qué no hizo eso? Porque el diseño era que Él suba a la barca. Él tenía que subir con ellos a la barca, porque también era necesario que ellos aprendan. Por eso que el Señor sube en esta mañana a nuestra barca, porque Él quiere que nosotros aprendamos. Aprender de la tormenta, aprender de la noche, aprender, ¿sí?, a volver a reconsiderar
Escucha esto. Aprender de la tormenta, aprender de la noche, aprender a reconsiderar a aquel que siempre está. ¿Sí? Aprender a reconsiderar a aquel que siempre está. En medio de la noche, en medio de la tormenta, en medio de la fatiga. Él es fiel. Él lo sabe. Él te ve y Él está. ¿Sí? Ahora, Él no se adelantó y calmó la tempestad y dijo, bueno, muchachos, la tienen fácil, ahora vengan, que no pasa nada, quedó todo planchado, vengan. No. Él lo que les dijo fue lo siguiente, ustedes sepan que si ustedes van conmigo, si yo voy con ustedes, si ustedes están en mí, una relación permanente, continua, ¿sí? Las cosas están resueltas. Las cosas están resueltas. Si ustedes van conmigo, si yo voy con ustedes, si ustedes vienen conmigo, esa relación permanente, las cosas están resueltas. ¿Amén? Porque Él es fiel a sí mismo. ¿Sí? Él es fiel a sí mismo y Él mismo necesitaba llegar a la otra orilla. Entonces quizás uno lo ve ahora y yo te podría decir, en cada cosa que vos estás haciendo, ¿sí? Y en cada cosa que Dios está haciendo en tu vida, esto no es solamente quizás por vos, no es por mí, sino que es por Él. Lo que Él está haciendo es por Él. Porque si Él nos quiere expandir, es porque Él se quiere expandir. ¿Amén? Y si Él nos quiere llevar a la otra orilla, es porque Él necesita llegar a ese otro lugar. ¿Lo podés ver? ¿Lo podemos atrapar? ¿Lo podemos ver? Si no, no nos llevaría. ¿Para qué nos va a llevar? ¿Para qué nos va a traer? ¿Para qué nos va a impulsar? ¿Para qué nos va a hablar de expandirnos? Si Él no necesitara eso, no tendría sentido. Entonces, en su expansión, Él siempre va con nosotros. Y siempre está interesado en nosotros y en la otra orilla. Por eso nos impulsa. Y en esta mañana, cada momento, cada situación, quizás que nos toca vivir, que nos toca atravesar en nuestras vidas, quiero decirte de parte de Dios que Jesús va con vos. Que Jesús va con nosotros, va conmigo, va con vos. Porque esa situación que quizás te toca atravesar, los va a llevar a los dos. Es decir, esa situación que yo tengo que atravesar, nos va a llevar a los dos. Lo va a llevar a Jesús y me va a llevar a mí. A los dos nos lleva, ¿sí? A la otra orilla. Y eso será, quizás, si lo tuviera que definir, llenar la tierra del conocimiento de su gloria. Porque lo que Él busca es darse a conocer. Y para darse a conocer, trabaja con nosotros. Y Él lo quiere hacer a través de nosotros. Pero quizás hoy, no sé si estoy hablando de algo tan grande, ¿sí? Estoy hablando quizás de tu vida, de mi vida, de las cosas que nos pasan, ¿no? De las cosas que enfrentamos. Sí, quizás no sé si es tan grande o es chico, pero en realidad es lo mismo. Porque lo chico o lo grande, sí, en Cristo es lo mismo. Así que lo mismo, ¿no? ¿Amén? Entonces lo mismo, me convencieron. ¿Sí? Lo grande y lo chico en el Señor siempre es lo mismo. Y a veces en la otra orilla pueden ser tantas cosas juntas que yo no lo sé. No sé qué será el ir a la otra orilla en tu vida. Pero sí entiendo que este es un tiempo de mudanza, de expansión, como casa, como congregación, como familias. Y si nosotros lo vemos naturalmente, muchas veces pareciera que se viene la noche, ¿sí? Pareciera que se te viene la noche. Pero Él nos vuelve a mirar y Él te dice, si yo te llevo, ¿sí? Él te dice, si yo te llevo, yo te voy a dejar. Si yo los llevo, yo los voy a dejar. Este es un tiempo muy difícil. Y yo sé que aún en las congregaciones, aún en esta misma casa, hay muchas cuestiones entre los hermanos con respecto a lo económico. ¿Sí? Hay muchos temas económicos que necesitan resolución, ¿sí? Pero también sé que muchos de los que tienen temas económicos han sido fieles a la voz de Dios, ¿sí? Han sido fieles en responder a los que el Padre les ha pedido. También sé eso. Y quiero decirles, si vos sos una de esas personas, quiero decirte de parte de Dios,
Esto mismo que te mencionaba recién, ¿vos crees que Dios te va a dejar? ¿Vos crees que Dios te va a abandonar? Si somos fieles a Él, Él tiene cuidado de nosotros. Él tiene cuidado y Él lo va a hacer. Segunda de Timoteo 2:13, dice algo que me impacta mucho. Aún creo que necesito comprender mejor esto. Pero bueno, dice así: si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. ¿Y sabes qué? Hoy Dios tampoco nos dice o te dice que depende de tu fidelidad. Pero se requiere, claro que sí, se requiere de fidelidad, se requiere de obediencia, porque es importantísimo ser fieles. Y por eso el Señor nos ha estado hablando, aún entre semana, nos habló de este principio de fidelidad, de ser fiel en lo poco. Pero ¿sabes qué? Aún Él hasta nos dice en esta mañana, hasta te dice en esta mañana, si vos sos infiel, yo no. Si vos sos infiel, yo no. Yo soy fiel. Entonces en esta mañana, que nuestra fe no esté solamente depositada en nuestra capacidad, en lo que vos podés resolver, en lo que quizás vos crees que podés llegar a hacer, sino que tu fe esté depositada en su fidelidad. Que nuestra fe esté depositada en su fidelidad, porque Él quiere llegar a la otra orilla. Él quiere en tu vida, Él quiere con nosotros llegar a la otra orilla. Y dice la palabra que Él es fiel consigo mismo. Y al mismo tiempo es fiel con nosotros. Es fiel con Él mismo, pero también es fiel con nosotros. Aún en nuestra infidelidad, aún en nuestra desobediencia, aún en nuestra incredulidad, Él es fiel. Él es fiel. Él es fiel. Por eso damos gracias a Dios en esta mañana, por este tiempo de gracia, ¿sí? Amén. Damos gracias al Señor. Pero también, amados hermanos, tenemos que tomar con un sentido de responsabilidad y compromiso nuestra justicia. Claro que sí. Dependemos de su gracia, pero Él nos habla para sacarnos de la ignorancia. Entonces no puedo pretender que Dios haga cosas que ya me habló y me mostró para que las haga yo. Porque a veces no, Dios se va a encargar de todo y yo no hago nada. No, pará. Él se va a encargar de todo y te va a mostrar qué es lo que vos tenés que hacer. Pero hay cosas que las vas a tener que hacer vos y hay cosas que las voy a tener que hacer yo. Entonces Él nos habla para mostrarnos, para que nuestros ojos sean abiertos y podamos entender que aún en medio de lo que podamos ver o no ver, Él sigue estando. Él no se olvida, Él lo sabe. Ahora, nuestra justicia en este compromiso y responsabilidad nos tiene que poner en esta perspectiva de que somos herederos. Como hijos somos herederos. Y cuando alguien se transforma en heredero y en un hermano de Jesús, vos vas a ir a tu hermano que es Jesús y a tu rey y te vas a dar cuenta que Él quiere llegar a la otra orilla, ¿sí? Y como Él quiere llegar a la otra orilla, vos ahora querés llegar a la otra orilla. Como Él quiere llegar a la otra orilla, ya ahora no se trata de Él, se trata de mí también, porque yo quiero llegar a la otra orilla. Yo quiero ir con Él, yo quiero heredar, yo quiero que se cumpla. Y quizás, si tengo que enfrentarme a la noche, quizás sea parte. Si tengo que encontrarme solo en el medio del mar, si tengo que ser rechazado por los demás, porque a veces es así, no te entienden. Si van a hablar mal de nosotros, esto también pasa. Si habrá gente que levante falso testimonio y aún empleen, ¿sí?, cualquier clase de mal, diciendo cosas que no son contra nosotros, mintiendo, como dice la palabra, toda clase de mal mintiendo. ¿Sabes qué, amado hermano? No me importa. ¿Sabe por qué? Porque ahora Él y yo somos uno. Él y yo somos uno. Y su pasión ahora es mi pasión. Y porque Él quiere, yo quiero. Amén. Porque Él quiere, yo quiero cruzar. Es decir, los dos queremos llegar a la otra orilla. ¿Sí? Amén. Entonces, no se trata de Él, ni se trata de mí. Se sigue tratando del reino de los cielos. Se sigue tratando del reino. Pero el reino requiere de que nosotros crucemos a tiempo. Y Él es fiel.
Él lo sabe y es fiel. Versículo 49. Pero cuando ellos le vieron andando sobre el mar, pensaron que era un fantasma y se pusieron a gritar. A veces gritamos del miedo que tenemos, ¿no? No sé si... Bueno, acá le pasó a esta gente. Versículo 50. Porque todos le vieron y se turbaron, pero enseguida él habló con ellos y les dijo: ten ánimo, soy yo, no temáis. Ten ánimo, soy yo, no temáis. ¿A cuántos en esta mañana les gustaría que estas palabras venga Cristo y te las susurraras al oído? ¿A cuántos? A ver. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Que en esta mañana el Señor te pueda susurrar esto, ¿no? Ahora, ¿sabes qué dijo Jesús? Que podemos escuchar esto en fe. Que en esta mañana podemos escuchar esto en fe. ¿Sabes por qué? Porque en la palabra, Él lo dijo, Mateo 28:20, la segunda parte dice: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Alabado sea el nombre del Señor. He aquí, Él está con nosotros todos los días. Cuando no se ve, cuando está la noche, cuando estamos en el medio del mar. Él sabe, Él es fiel, Él está con nosotros, amén. Entonces Él hoy, ¿qué nos está diciendo? Amado hermana, amado hermano, en esta mañana Él nos está diciendo, Él está imprimiendo estas palabras: tengan ánimo, tengan ánimo. Quizás hoy el Señor no necesita aparecerse en el mar, ¿sí?, para subirse a la barca, pero sí Él garantiza que su presencia en tu barca está garantizada. Que su presencia en tu vida, en mi vida, está garantizada. Porque Él lo dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él no es hijo de hombre para no cumplir lo que ha prometido. Entonces en esta mañana, amados hermanos, tengamos ánimo. Amén. Tengamos ánimo. Animémonos unos a otros, exhortémonos en palabras fieles, en palabras verdaderas, en palabras de verdad, en palabras de justicia, en palabras de amor. Porque Él es fiel, porque Él es fiel. Y Él está con nosotros. Y yo lo creo en esta mañana. Yo no sé si vos lo crees, pero yo lo creo. Yo en esta mañana lo creo. Y si aún en esta mañana quizás alguno pudiera pensar mentalmente esto y quizás decir: bueno, sí, pero quizás es una convicción más mental que una realidad. ¿Sí? Pero déjame decirte que este es el tiempo, es el momento que Dios quiere que eso mental pueda hacerse carne en tu ser. ¿Sí? Y que quizás vamos a tener que seguir luchando hasta que eso se haga carne, pero tenemos que seguir remando. Tenemos que seguir creyendo, tenemos que seguir avanzando, ¿sí?, para que esa verdad realmente pueda bajar, ¿sí?, y se pueda establecer. Y aún en medio de ese proceso podamos tener ánimo, podamos estar en paz. Simplemente, no porque tengamos la resolución a todo, no porque muchas veces sepamos qué hacer, porque muchas veces no sabemos qué hacer, no sabemos cómo, pero Él sí. Y Él es fiel, y Él está, y Él te ve, y Él lo sabe. Sabiendo que Él está en la otra orilla, sabiendo que Él está en la tierra firme, sabiendo que Él está en el medio del mar, sabiendo que Él está en el medio de la noche, sabiendo que Él está aún en las alturas. Sabiendo que aún Él está por debajo de la tierra, porque aún la palabra menciona que Él lo venció todo. Él venció todo, ¿sí? Él llevó, como hablábamos al principio, cautiva la cautividad. Y no hay nada, no hay un solo lugar. No hay un solo lugar en donde nosotros podamos estar apartados de Él o descuidados de Él, o aunque su mirada no llegue a nosotros, porque Él lo prometió que iba a estar. Porque Él prometió que iba a estar. Y creo que acá hay gente que cree en sus promesas. Hay hijos que le creen. Amén.
Y ese es tu destino, amado hermano. Ese es mi destino. Ese es nuestro destino en esta mañana. Claro que vendrán tiempos de dudas y sí, vienen, son parte. Y pueden venir. Pero ¿sabes qué pasa? Nosotros nos reponemos fácil, rápido, en las palabras de fe. Nos levantamos, nos fortalecemos y accionamos esa palabra de fe porque la creemos. Por eso se viene un tiempo para nosotros como casa donde el Señor nos va a seguir hablando muy puntualmente acerca del temor. Porque tenemos que quebrantar esto para poder accionar en fe. Tenemos que romper con todo esto. Y quizás, si les tuviera que ser aún un poco más puntual, yo me he cansado en mi vida de hacerle caso al temor. Porque vieron que la procesión siempre va por dentro. En apariencia uno puede aparentar un montón de cosas, pero mis pensamientos y mis emociones las sabe el Señor y yo. Por más que yo pueda dar una apariencia de seguridad o de valentía. ¿Sí? Creo que es el caso de todos. Pero te decía que me he cansado muchas veces de hacerle caso a la voz de temor. Cansa. Y yo me determiné a no obrar más por el temor. ¿Sí? Me determiné a mí mismo a empezar a accionar por la fe, no por el temor. Y quizás alguno me podría decir, ay, pero para Marce, ¿y si te equivocas? Y si me equivoco, prefiero equivocarme por creerle al Señor. Porque también te soy sincero, si me equivoco por creerle al Señor, es como meter un gol. ¿Sí? Dieguito, es como meter un gol. Tin, es como meter un gol. Si nos equivocamos creyéndole al Señor. ¿Sí? Ahora, si me equivoco por el temor, por seguir haciéndole caso a las mismas dudas, a los mismos planteos, ¿sí? Me voy a sentir súper frustrado. Porque ya eso me pasó un montón de otras veces, ¿sí? Entonces, puedo entender que mi vida sin Él no es nada. ¿Sí? Puedo entender que realmente, si Él no está, mi vida no tiene norte. No tiene sentido. Por más que pudiera hacer un montón de cosas, no tiene sentido. Mi casa, mi familia sabe que sin Él no hay lugar. No vale. Lo que el mundo me ofrece no me sirve, no lo quiero. No tendría sentido nada. Entonces, ¿qué puedo perder? ¿Qué podés perder? ¿Qué podemos perder? ¿A dónde está el poder de la muerte si no es en nuestro temor? ¿Sí? ¿A dónde está el poder de la muerte si no es en nuestro temor? Entonces, claro, vienen esas voces de temor que susurran, que hablan, que se sueltan, ¿sí? A la nochecita, quizás a la mañana, ¿viste? O a la noche tarde o a la mañanita, cuando recién arrancás, bien tempranito y te dicen, ¿estás seguro? ¿Vos estás seguro de lo que estás haciendo? ¿Estás seguro que te hablé yo? ¿Tenés necesidad de hacer esto? Yo te cuento las que escuché esta semana, ¿sí? Yo. Vos ponele las tuyas, ¿sí? Yo te cuento las mías. Vos acá ponés las tuyas. Y del otro lado, el Padre que te dice, ¿qué voz estás escuchando? ¿Qué voz estás escuchando? Yo no te dije que salieran. Yo no te dije que salgas. Sí, pero para que parece bastante convincente esta voz. Muchas veces, ¿no? Los argumentos. Por eso en esta mañana necesitamos saber y necesitamos decidir por qué voz vamos a accionar, ¿sí? ¿Vas a accionar haciéndole caso a la voz del temor, de la duda? ¿O vas a accionar a través de la valentía, haciéndole caso a la voz del Señor, que a lo mejor se contradice, ¿sí? Porque esto pasa, que a lo mejor la voz del Señor se contradice contra la coherencia, ¿sí? Porque a veces la coherencia se parece al temor, ¿sí? Y como le buscamos la lógica, ¿sí? A veces no nos damos cuenta, pero lógica es una palabra griega. La palabra lógica es una palabra griega y tenemos que quebrar esto, porque muchas veces nos detiene, ¿sí? Tenemos que quitar esto de nuestras vidas. ¿Cuesta? Y cuesta mucho, claro que sí. No es sencillo. Por eso les decía,
Bueno, sí, fácil no. Pero ¿saben qué? Les voy a ser también sincero en esto. Nos debería costar mucho menos. Nos debería costar mucho menos. Te debería costar mucho menos. ¿Sabes por qué? Porque la victoria ya está garantizada. Versículo 51, termina la historia. Y subió con ellos a la barca, y el viento se calmó, y ellos estaban asombrados en gran manera. Amén. Quiero que me acompañes a Juan 6, 56, 57, porque hay algo que el Señor va a soltar en este momento. Y como les digo siempre también, este es el momento más importante, el momento de la impartición. Dice Juan 6, 56, 57, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que vive me envió y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. ¿Sí? Amén. Como el Padre que vive me envió y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Quiero invitarte a que puedas cerrar tus ojos, ¿sí? En esta mañana vamos a cortar acá porque hay algo que el Espíritu está soltando. Hay una presencia especial del Señor en este lugar, ¿sí? Aún en los aires, aún declaro que esta misma presencia opera ahí a través de esta conexión, en los hogares que nos están viendo en vivo en esta mañana también. Y quiero que mientras estás ahí con tus ojos cerrados puedas entender que la palabra comer en sentido espiritual tiene que ver con que podamos asimilar. Dice la palabra que Él es el verbo se hizo carne. Entonces, que podamos asimilar, ¿sí? Del verbo viviente, de ese verbo que se hizo carne, todo lo que Él es, todo lo que está escrito en el libro de la vida. Que en esta mañana esas obras de Dios sean activadas, esas obras de la vida del Padre sean activadas adentro de cada uno de nosotros. Y aún esta activación de vida, declaro que viene a romper toda estructura de muerte. Viene a romper las estructuras de muerte que muchas veces están alojadas en nuestro interior. Porque para hacer las obras de Dios, tenemos que dejar que la vida de Cristo se vaya formando en nosotros. Tenemos que dejar que esa vida de Cristo, que Cristo se forme en nosotros. Es la única manera para que se puedan romper verdaderamente esas estructuras mentales que ya hemos creído y que muchas veces son parte de nuestra dinámica. Nadie puede entrar al reino de los cielos con los pensamientos que vienen de la sangre corrupta. Absolutamente nadie. Los pensamientos de muerte, los pensamientos de temor, los pensamientos de desánimo provienen del mismo infierno. Por eso la palabra dice, y esto el Señor lo soltaba la semana anterior, que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque su vida es ese perfecto amor que comienza a penetrar todo nuestro ser para romper esas estructuras, para romper esas dinámicas. En el nombre de Jesús. Y mientras seguimos sin cortar esto, yo quiero pedirles, lo vamos a hacer de acá, lo vamos a ir haciendo por fila, que aquellos que van a participar en esta mañana de el pan y del vino puedan venir a buscar su copa y su pan. Vamos a empezar por acá, Norma, y vamos a ir así, ¿sí? Cuando vuelve el otro van, y no perdamos este espíritu. Mientras Cris nos ministra acá con la melodía, sigamos en esta dirección porque hay algo que el Espíritu de Dios quiere hacer en esta mañana sobre nosotros.
es tu vida. Nuestras vidas. Estás aquí, oh Señor, estás aquí, estás aquí, estás aquí, oh Señor, estás aquí, estás aquí, estás aquí. Amén. Y mientras seguís ahí delante de la presencia del Señor, aquietémonos unos minutitos más, porque esto que vamos a hacer ahora lo vamos a hacer con otro entendimiento, ¿sí? Todo lo que hemos estado hablando, todo lo que se va a soltar, así que
permanece un instante más ahí con tus ojos cerrados. Y déjame decirte que esto demanda de un acto consciente. Este acto consciente tiene que ver con que nosotros podamos comer de la vida, ¿sí? En cada circunstancia de nuestra propia vida, podamos comer de la vida que es Él, sea esa vida en nosotros. Entonces, es esa vida junto con su sangre que comienza a trabajar conjuntamente con nuestros pensamientos. Y la vida en la sangre va a empezar a crear esos pensamientos de Él, va a empezar a imprimir, a modelar esa mente de Cristo en nosotros. Quizás para poder empezar a creer en cosas que jamás pensamos en alcanzar, para que esa naturaleza del Padre realmente comience a ministrarnos. Entendemos que la sangre de Jesús no tiene limitaciones. Claro que todo espíritu de temor, todo espíritu de intimidación, sí, pero la sangre de Jesucristo, no. Y solamente el temor y la intimidación pueden operar en los que funcionan bajo el sistema de este mundo y se llaman hijos de desobediencia, porque viven conforme al sistema de este mundo. Pero cuando nosotros somos inmersos, nos sumergimos en la sangre de Jesús, lo que es del Espíritu aún se impregna en nuestro cuerpo físico. Por eso la palabra decía, el que come por mí, vivirá por mí. Entonces cuando vos te estás llenando de la sangre de Jesús y el Espíritu de Dios viene sobre vos, el fuego del Espíritu comienza a quemar todo lo corrupto que hay en nosotros. Comienza a depurar todo lo que no pertenece a esa realidad de vida en nuestras vidas. Y en esta mañana el Espíritu Santo de Dios está viniendo sobre cada uno de nosotros, aún en este momento. Y el Señor comienza a hablarnos y el Señor te dice en esta mañana, cambia tu manera de pensar. Cambia tu manera de pensar. Cambiemos en esta mañana nuestra manera de pensar. Y la sangre del Señor va a producir eso que nos dice el Señor. Recordarás que cuando a Jesús lo atravesaron, de su costado salió sangre y salió agua. Y este es el Jesucristo que vino mediante agua y sangre, porque el agua y la sangre recrean todas las cosas. Y cuando Él fue traspasado, salió de su corazón, de su costado, agua y sangre, porque era Jesús mismo manifestándose para luego poder dar a luz a los hijos de Dios. Lo que estaba encerrado en un solo cuerpo se expandió. El cuerpo de Jesús de Nazaret fue soltado para que esa vida también habite en nosotros, para que esa vida también habite en vos, para que esa vida habite en la tierra, para que todo aquel que coma de Él, viva por Él. Y en esta mañana, déjame decirte que en esta fe vamos a comer y vamos a beber, para que todo aquel que coma de Él, viva por Él. Por eso en esta mañana, Señor, de acuerdo a esta declaración de tu palabra, comemos de tu cuerpo que fue molido por nuestros pecados. Comemos de ti en esta mañana el libro de la vida. Comemos cada pensamiento de la vida con todo lo que está contenido para cada uno de nosotros. Y en el nombre de Jesús, comemos ahora, come de esa vida. Y también en tu sangre, Padre, está contenida la vida eterna. Tu sangre que nos conecta a tu corazón
y que nos conecta a tus pensamientos. En esta mañana, Señor, queremos tomar de tu sangre. Y te pido, Señor, que empiece esa transfusión poderosísima de tu sangre sobre cada uno de nosotros, sobre la corrupción que pueda haber aún en este momento en nuestras vidas. Y que toda esa corrupción se vaya por el fuego de tu sangre que se activa en este momento sobre nosotros. Que el agua y la sangre creen hoy en nosotros, esa nueva criatura. Padre, y en esta mañana tomamos de tu sangre espíritu de vida, espíritu vivificante. Y aún declaramos que al tomar esto, toda enfermedad es absorbida en tu sangre. Toda memoria en la sangre corrupta es absorbida en esta mañana por la sangre de Jesús. Y en esta mañana, hermanos, bebamos sintiendo que el poder del Padre entra en nosotros. Aleluya. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Señor, por este poder tan grande. Y conscientemente, voluntariamente, en este momento declaramos que anhelamos esa vida que proviene de ti, esa vida de pensamientos de Dios. En todo, sobre todo. Y en esta mañana, Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero sellar esta palabra en los corazones de cada uno de mis hermanos. Quiero sellar esta palabra en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si querés darle gracias al Señor, quédate ahí dándole gracias. Si te tenés que retirar, estás en libertad. Pero que aún podamos seguir cuidando este ambiente tan hermoso, tan lindo de la presencia del Señor. Bendecimos tu vida.
nivel.